con lo que nos quedamos el día de ayer. Estuvimos hablando el día de ayer acerca del Aggregation Framework y estuvimos trabajando nada más con la parte de las proyecciones. Hoy vamos a seguir viendo otros operadores del Aggregation Framework que nos permitan, en este caso, realizar operaciones ya un poco más complejas. Solamente antes de iniciar, yo les había dicho que el día de ayer, que la otra semana vamos a tener el laboratorio a esta hora, el día martes. El laboratorio es de lo que hemos visto en las últimas clases del uso de índices, que estamos hablando de cómo funciona la parte de los índices, de todos los tipos de índices que hemos utilizado y lo que veamos del Aggregation Framework hasta el día de ahora. Todo lo que veamos del Aggregation Framework hasta el día de ahora y parte de lo que veamos el día del lunes va a venir en el examen. ¿Okay? Así que la clase del lunes va a ser importante para que puedan resolver el laboratorio del día martes. Bien, empecemos a trabajar con Mongo. Vamos a entrar a la consola. El día de ayer estuvimos trabajando con la base de datos School. Vamos a seguir haciendo ejercicios con esa misma base de datos, con la base de datos School. Vamos a trabajar en ese caso con la base de datos School utilizando siempre lo que les mencionaba, el Aggregation Framework. El día de ayer solo trabajamos con la parte de la proyección. Hicimos varios ejercicios que permitían ver todas las características que tiene el utilizar proyecciones. La diferencia entre utilizarla con el comando find es que las proyecciones con la parte del Aggregation Framework son más flexibles y nos permiten agregar otros elementos adicionales. Pero de ahí la idea sigue siendo la misma. En el Aggregation Framework, dentro de la proyección, lo que indica es cuáles van a ser los campos que van a aparecer al momento de ejecutar la consulta. Ya sabemos que para mostrarlo le colocamos el nombre del campo 2.1 o para ocultarlo el nombre del campo 2.0 y así es como ocultamos ese campo en el momento de que se genere la lista. Pero existe también otro operador, le vamos a poner db.usuarios. Existe otro operador que es el operador match. El operador match en este caso sirve para que nosotros podamos agregar a nuestros elementos, le podamos agregar una condición. Así como lo hacemos con el comando find, la diferencia con el match es que pues básicamente puede pasar los resultados que nosotros generemos dentro de la aplicación, se los pasan directamente a otro elemento del Aggregation Framework para que pueda seguir operando. En este caso, acá lo que hacemos es ponerle match y luego dentro de las llaves colocar, por ejemplo, la condición que nosotros vayamos a especificar. En este caso yo le voy a poner que la edad sea igual a 30. Con eso le estamos diciendo que muestre todos los documentos cuya edad sea igual a ese valor. Y si ahora le damos enter, ahí nos deberían de aparecer los documentos que corresponden o que cumplen esa condición. Entonces, esa es lo que hace la parte del match. Funciona de la misma manera como nosotros lo hacemos con el comando find, o sea, los mismos procesos de condiciones que nosotros utilizamos en el comando find, podemos utilizarlos también en el operador match. Puede utilizar los operadores OR, los operadores AND, los operadores NOT, todos los operadores que ya vimos, el operador para mayor que, menor que, etcétera, etcétera. Todos esos operadores pueden ir dentro de la parte del operador match. Veamos qué cosas podemos hacer. Ahora que, por ejemplo, ya filtramos esa información, yo le puedo colocar o puedo pasar otro operador que sería en ese caso, por ejemplo, el project. Y acá en el project le puedo decir que solo me muestre los nombres 2.1, por ejemplo, los apellidos 2.1 y, por ejemplo, me muestre la edad 2.1.
Entonces ahora la diferencia es que estamos combinando los dos operadores. Combinamos en ese caso el operador match combinado con el operador project. Primero establecemos el filtro y luego mostramos los datos, en ese caso con la parte de la proyección. Si le dan enter, van a notar que ahí aparecen en ese caso los datos, aparecen los nombres, los apellidos y la edad. Lógicamente el guión bajo ID aparece porque no lo hemos ocultado. Acuérdense que de manera predeterminada lo muestra. Así que como no lo hemos indicado de que queremos que desaparezca, pues sigue mostrándose en la consulta que acabamos de generar. Ahora, eso que acabamos de hacer podemos ejecutarlo de manera contraria. Ahorita yo he puesto primero el match y después he puesto la parte del project, ¿okay? Pero podríamos ejecutarlo de manera inversa. Le puedo poner db.usuarios.aggregationFramework y acá colocamos en ese caso siempre el operador project y le puedo decir que me muestre los nombres 2.1, los apellidos 2.1 y la edad 2.1. Los nombres, los apellidos y la edad 2.1. Y después puedo agregar otro elemento que en ese caso sería el match. Y en la parte del match ahí podemos colocar en ese caso la parte de la condición y decirle que la edad sea igual a 30, por ejemplo. Que la edad sea igual a 30. Y el resultado, si le dan enter, van a notar que es exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuál consideran que es mejor? ¿Cuál es más eficiente? ¿El utilizar primero el match y después el project o utilizar primero el project y después el match? ¿Cuál sería más eficiente? Ajá. Si utilizo ambos, digamos si comparo ambos, en la primera opción que teníamos en la parte de arriba, aquí colocábamos primero el match y luego colocábamos el project. En otras palabras, filtrábamos primero los documentos y después le especificamos qué campos quiero que aparezcan. En esta otra que tenemos en la parte de abajo, la diferencia es que primero utilizamos el project para decirle qué campos son los que van a aparecer y luego a ese filtro le utilizamos el match. Acuérdense que estas son tuberías, por lo tanto el resultado de esto se traslada al siguiente. De igual manera aquí el resultado del project se traslada hacia el match. ¿Cuál es más eficiente? ¿O cuál debería ejecutarse mucho mejor? ¿Colocar primero el match o colocar primero el project? ¿O ambos se ven iguales? ¿Cuál sería mejor, el project o el match? ¿Ambos? Se ven iguales. Pues el resultado es el mismo. Pero la pregunta es ¿cuál es más eficiente? ¿Cuál consideran ustedes que sería más eficiente? El resultado es igual. Si ustedes lo ejecutan de la primera forma o lo utilizan de la segunda forma, el resultado siempre va a ser el mismo. Pero la idea es buscar cuál es la manera más eficiente en la que nosotros optimicemos los recursos del lado del servidor. Si colocamos primero el match o primero el project. Primero el match porque es lo que empieza a buscar y por lo que se va a buscar las coincidencias, ¿no? De todas las. Correcto, pero en el caso, por ejemplo, si usamos el project, por ejemplo en Movies, ¿se acuerdan que teníamos como 23.000 películas? Entonces si yo utilizo el project, me va a pasar 23.000 películas a la siguiente tubería. Entonces el match recibiría 25.000 películas. Sin embargo, si aquí lo hago con este,
primero va a filtrar los documentos que coinciden con esta con esa condición y después va a lanzar el proyecto. Entonces el match hace que primero filtremos y después de haber filtrado ya esa cantidad de datos que es menor es la que le aplicamos el proyecto. Entonces en ese sentido es mucho más eficiente utilizar el match antes y luego en ese caso utilizar el proyecto. Pero depende mucho de la consulta que vayamos a ejecutar, ¿okay? Hay muchas posibilidades que se puedan dar. Por el momento estamos trabajando con el match y el project porque los campos que estamos utilizando son los que ya tiene la colección. Pero si tuviésemos, por ejemplo, algunos campos que calcularlo, probablemente sea mejor la proyección. Veamos ahora qué pasa si agregamos nuevos campos en la proyección. Le vamos a poner db.usuarios.aggregationFramework y vamos a utilizar siempre el operador project y vamos a mostrar en ese caso siempre los nombres, los apellidos, los nombres, los apellidos, vamos a mostrar la edad y vamos a mostrar el nuevo campo que hicimos en la clase anterior, que era un campo que le colocamos edad nueva. Edad nueva, dijimos de que a esta le íbamos a aplicar en este caso un operador, entonces utilizábamos el operador que se llamaba add. Este operador necesita en este caso un vector y le vamos a decir que vamos a sumar la edad con el valor de 10. Vamos a sumar la edad con el valor de 10. Y aquí, ahora sí, ya que tenemos colocado ese valor, ya podemos utilizar el operador match. Y como el campo edad nueva existe, entonces ya le puedo colocar edad nueva, 2 puntos y en ese caso sería 40. Como ya existe en ese caso en la proyección ya existe el campo edad nueva, entonces en el match ya lo puedo utilizar. En esta situación es mejor utilizar el project primero y después el match, porque voy a calcular primero un campo, voy a realizar el proceso de cálculo de un campo y posteriormente, después del cálculo, voy a hacer la parte del filtro. Entonces sí, en esta situación sí es necesario utilizar en la parte de la aplicación, utilizar primero el project y después utilizar el match. Eso nos debería de dar como resultado, nos debería dar el mismo valor. ¿Okay? Pero donde la edad nueva ya aparece con el valor de 40. Esa es la diferencia. Bien, ahora veamos el operador $grow. El operador $group. Veamos el operador $group. Siempre este operador $group es parte del Aggregation Framework, así que pues igual tenemos que comprender un poco la sintaxis para saber qué es lo que podemos hacer. Y fíjense, lo vamos a ir haciendo por partes para que ustedes más o menos entiendan de cómo funciona. Primero vamos a considerar lo siguiente. Voy a, por ejemplo, colocar a dbusuarios.aggregationFramework. Vamos a poner el operador primero, el operador project. Y le voy a decir que con el operador project me muestre el campo dirección
y que el campo guión bajo ID nos lo muestre. Así sería. Vamos a mostrar la dirección y vamos a ocultar el ID. Y ahí tenemos Santa Ana, Sonsonate, Metapan y Chalchuapa. Y tenemos 1, 2, 3 documentos que no tienen dirección. ¿Okay? Hay 3 documentos que no poseen ese valor, el valor de dirección. Por lo tanto, esos documentos los vamos a actualizar para que podamos hacer el proceso de utilizar el comando group. ¿Okay? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ahora incluir el ID. Le ponemos ID 2.1 para que nos muestre el ID. Y vamos a ver que los que no tienen dirección son este y este no tienen dirección. Supongo que ustedes han de tener los mismos. Revisen los que no tienen dirección y con eso vamos a trabajar. Entonces, como no tienen dirección, vamos a actualizarlo. Le vamos a poner db.usuarios.update1 y vamos a actualizar todos los documentos en donde el ID sea igual al Object ID. Y le colocamos el Object ID y luego utilizamos el operador set y le decimos que la dirección va a ser Santa Ana. Lógicamente el Object ID es diferente para ustedes. Tienen que copiar y pegar y que ustedes tienen. Así les quedaría. Ya tengo el primero. El primero dice que va a ser igual a Santa Ana, así que ya lo actualizamos. Voy a actualizar el segundo. El segundo es este que no tiene. Entonces vamos a hacer lo mismo. Hola. Permítame. Vamos a hacer el segundo y de una sola vez voy a actualizar el tercero para que ya nos quede. Lo dejé con Santa Ana también. Vamos a actualizar el tercero. Y al tercero le voy a poner Chalchuapa. Chalchuapa. No, la idea es que esté repetido. La idea es que esté repetido. La idea es que esté repetido. Si ya tienen Santa Ana, tienen otro de Santa Ana. Por eso yo le puse 2 veces Santa Ana y al último le puse Chalchuapa. La idea es que estén repetidos.
Para actualizar los demás, solamente borran el Object ID y le colocan ahí de nuevo la ciudad. Ya no tienen que volver a digitar todo. ¿Ya lo tienen ahora? Al final nos tienen que quedar así, ¿verdad? Nos tienen que quedar así. No importa que estén repetidos. Por ejemplo, yo tengo 2 veces Chalchuapa, tengo Santa Ana 3 veces, Metapán está una vez y Sonsonate está una vez. O sea, la idea es que estén repetidos. ¿Okay? Esa es la idea de esos valores. Bien, ¿ya los tienen completos? ¿Sí? Ok, vamos a ver ahora cómo funciona el grupo. ¿Cuántos habitantes tiene El Salvador? 6 millones y algo, casi 7 millones de habitantes. Ok, imagínense que nosotros tuviésemos en esta base de datos, tuviésemos la información de todos los habitantes de El Salvador, alrededor de 7 millones de documentos. Ahora bien, yo quisiera, por ejemplo, generar una consulta en la que quisiera saber cuántos habitantes hay por cada uno de las ciudades que nosotros hemos especificado. Básicamente el campo de dirección lo que contiene es la ciudad a la cual pertenecen en ese caso pertenecen en ese caso cada uno de los habitantes. Entonces lo que yo quisiera hacer es contar esa cantidad de elementos. Para eso sirve el operador group. El operador group lo que hace es, como su nombre lo dice, agrupar en ese caso los elementos. Si se dan cuenta, aquí es Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana está repetido. Entonces lo que va a hacer es agruparlo y crear uno solo. Mostrar una vez Santa Ana. Por eso se llama agrupar. En el caso de Chalchuapa, está 2 veces. Lo que va a hacer es reducirlo a una sola línea y agrupar en ese caso esos elementos. Cuando agrupamos, cuando hacemos el proceso de convertirlos en una sola línea, puedo hacer muchos procesos adicionales. Puedo contar cuántas veces, por ejemplo, ese elemento está repetido. Puedo sumar totales, por ejemplo, totalizar valores. Puedo sacar promedios. Puedo hacer varias operaciones matemáticas que tienen que ver con el proceso de agrupación. Entonces puedo sacar cuál es el mayor, cuál es el menor, cuál es el promedio, etcétera, etcétera. Entonces hay varios procesos matemáticos que podemos hacer en ese proceso de agrupación. Pero lo que ustedes tienen que visualizar cuando vayan a hacer el proceso de agrupar es identificar cuáles son los valores que están repetidos, y esos valores que están repetidos son los que vamos a agrupar. ¿Ok? Entonces, para hacer ese proceso de agruparlos, le vamos a poner db.usuarios. Y en ese caso utilizamos el Aggregation Framework, y acá en el Aggregation Framework le vamos a colocar el operador, que en ese caso sería el operador group. Vamos a utilizar en ese caso el operador group, y en ese caso, en el uso del operador group, vamos a colocar un parámetro. Este tiene un parámetro obligatorio dentro del group, que es el _id, es como el identificador. Ese identificador representa en ese caso el campo por el cual yo lo voy a agrupar. El campo por el cual lo vamos a agrupar es el campo dirección. Entonces le ponemos $dirección, y luego después de eso le colocamos el otro campo, que sería el campo total, que ese lo que va a hacer es contabilizar cuántas veces la dirección se repite. Entonces dirección es el campo que voy a agrupar, y total va a ser el que se va a encargar de contar cuántas veces ese campo se está repitiendo en ese proceso. Entonces aquí utilizamos en ese caso un operador que se llama sum 2.1. Y ese sum 2.1 básicamente lo que va a hacer es ir sumando de uno en uno cada vez que se encuentre repetido un elemento.
Entonces va a sumar, va a totalizar. Al final de cuentas va a ser el proceso de totalizar. Denle en Enter, así como está, y me dicen cuántos elementos aparecen ahora. ¿Cuántos tiene? ¿Cuál es la primera ciudad que aparece? Le voy a dar Enter. En el caso mío, la primera que aparece es Chalchuapa. Y dice que Chalchuapa tiene dos documentos. Sonsonate tiene un documento, Santa Ana tiene 3 documentos y Metapán tiene un documento. Significa que con esta información que tenemos en ese momento, con esos datos que tenemos en ese momento, yo perfectamente ya podría crear un gráfico de la cantidad de habitantes que tenemos por cada ciudad. Él se va a encargar de contabilizar todos esos elementos. Ni siquiera lo tenemos que hacer nosotros, sino que él se va a encargar de contabilizar cuántos elementos tenemos dentro del documento. Para eso sirve, en ese caso, el loop. Creo que sí lo habíamos utilizado en MySQL. ¿Sí? ¿Se recuerdan que en MySQL, digamos que esto escrito en MySQL debería de ser así, o un select, esto no lo vayan a digitar, es solamente un ejemplo, select dirección, coma, con, solo les estoy diciendo cómo sería, un select con, y le ponemos from usuarios, por ejemplo, y un grow by dirección. Eso mismo que está escrito acá, esta misma instrucción que nosotros utilizamos en SQL es la misma que tenemos en MongoDB. ¿Okay? La diferencia es que aquí el grow le ponemos el campo y en total colocamos la operación matemática que va a ejecutar. Pero básicamente eso es lo que estamos haciendo en el caso de utilizar MongoDB. Ahora bien, díganme ese Chalchuapa, Sonsonate, Santa Ana y Metapán, ¿realmente se ve qué es lo que representa? Si yo le mandara esa información, ahorita así como está, se la mandara a otro sistema, digamos a través de una API, y ese sistema tendría que interpretar esa información, ¿qué le indicaría ese valor? ¿Qué representa ese campo? Ahorita no dice nada. ¿Cómo se llama el campo? Este de Chalchuapa, Sonsonate, Metapán y Santa Ana se llama dirección, pero ¿cómo lo estamos desplegando? Como un guión bajo ID, ¿verdad? O sea, no dice ciudad, no dice dirección. O sea, nosotros sabemos qué dirección porque pues nosotros estamos ejecutando la consulta, pero realmente lo que sucede es que ese guión bajo ID no me está diciendo qué es lo que realmente yo quiero expresar o qué es lo que yo quiero mostrar en esa columna. Para eso ya tendríamos que utilizar en ese caso la parte de la proyección. Entonces, ya que hicimos el proceso de agrupación, entonces ahora le ponemos o utilizamos el operador project. Y acá ya le podemos colocar, por ejemplo, que el campo que vamos a renombrar es ciudad, 2 puntos, y entre comillas le ponemos el guión bajo ID, que es el campo que yo quiero que aparezca en ciudad. Y además quiero que aparezca el campo total 2.1. Entonces, si se dan cuenta, ya hicimos el group para agrupar los datos. Eso lo pasamos como resultados al project y el project ahora se encarga de mostrarnos la información de diferente manera. ¿Cómo aparecen ahora? Aparece como ID Chalchuapa, total 2, ciudad Chalchuapa. ID Metapán, total 1, ciudad Metapán. Pero me sigue haciendo atrás ese ID. ¿Cómo lo oculto? Ese ID nos hace trazo. Sin llave, sería guión bajo ID 2.0. Ajá, coma, guión bajo ID 2.0. Y ahora le damos Enter y ahora sí, vean, ahora sí, ya aparece solo la ciudad. Solo aparece ciudad Chalchuapa, valor 2. Ciudad Sonsonate, valor 1. Ciudad de Santa Ana, total 3.
Y Ciudad de Metapán, total 1. Ya aparecen con diferentes valores. ¿Preguntas con el grupo A? ¿Preguntas? ¿Seguros? Ahorita no. Hagamos algo más complejo. Trabajemos con una colección un poco más compleja. Vamos a agregarle una nueva colección. Le voy a poner aquí una colección que se va a llamar ventas. Okay, vamos a trabajar ahora con una colección que se llama ventas. Y a esa colección que se llama ventas le vamos a ir agregando algunos documentos con los cuales vamos a trabajar con el proceso del Growth By. ¿Okay? Y vamos a colocar varios documentos que contengan valores numéricos donde podamos calcular cosas un poco más complejas. Entonces, ¿cuál es el comando para insertar varios documentos? ¿Varios documentos? ¿El insert? El insert one es un documento, ¿vale? El insert menu. Entonces le vamos a poner punto insert menu. Vamos a abrir corchetes porque lo que vamos a hacer es insertar en ese caso varios documentos y vamos a ir insertando los documentos en la siguiente línea. Entonces abrimos llaves y vamos a colocar el código del producto que va a ser un código 1. El producto que acabamos de vender va a ser camisas. El total o lo que vale ese producto vale $12. Y el descuento le vamos a poner que es el 5%. Ese es el primer producto. Ese es el primer producto. El producto se llama camisas, cuesta $12 y tiene un descuento de 5%. Luego vamos a vender el código 2. El producto va a ser reloj, por ejemplo. El total o lo que cuesta, en ese caso el reloj, digamos que es de los relojes inteligentes pero baratos, $40. Le vamos a poner un descuento del 2%. Luego vamos a poner que vendimos el código 3. El producto va a ser zapatos Nike, por ejemplo. El total de lo que valen esos productos. ¿Cuánto valen unos par de zapatos Nike? 70 el más barato de los modelos viejos. El descuento, digamos que están en descuento, le vamos a poner el 6%. Unos zapatos Nike de tenis. Luego, después de haber vendido el código 3, vamos a vender otra vez el código 2. El producto es un reloj. El total a ese lo vendimos a 35 y le hicimos un descuento de el 3%. Un descuento del 3%.
Luego vamos a vender otra vez el código 1, que el producto es camisas. El total, esta nos costó 10 y el descuento el 1%. Volvemos a vender el código 3. Que el producto es zapatos Nike. Esos los vendimos en 80. E hicimos un descuento de el 5%. Luego volvimos a vender camisas. El nombre del producto es camisas. Esa la vendimos en 11. Y el descuento es de 2%. En el último ya no le agregamos coma, solo le damos enter, ponemos corchetes, paréntesis, y eso sería suficiente para insertarlo. Insertamos 2, 4, 6, 7 documentos. Cuando le den enter les tienen que dar OK y eso significa que los documentos han sido insertados. ¿Ya lo tienen? Ahí le damos enter y ahí se insertaron los 7 documentos. Bien, noten que estos documentos que hemos insertado tienen un campo total que es numérico y tienen un campo de descuento que también es numérico. Entonces, como son campos numéricos, con esos podemos operar. Podemos realizar procesos matemáticos que nos permitan devolver algún tipo de valor, devolver algún tipo de información. Entonces, vamos a trabajar ahora en la parte de utilizar el parámetro glob para poder insertar, para poder devolver en ese caso información de esos productos. Si empezamos a analizar, lo primero que podría hacer es contar cuántas veces se vendió cada producto, porque en teoría, según eso, por ejemplo, el reloj se vendió
2 veces. Los zapatos Nike se vendieron 2 veces y las camisas se vendieron 3 veces, ¿cierto? Entonces, en teoría, los elementos están colocados de tal manera que podamos hacer procesos de agrupación para generar en ese caso ese documento. Entonces, veamos cómo nos quedaría la consulta ahora para poder generar el proceso de agrupación. Entonces, le vamos a poner db.ventas.aggregation-framework y vamos a empezar a crearnos nuestra primera consulta para agrupar. Entonces, le ponemos el group, el operador group. Le ponemos el operador group y en el operador group adentro siempre ponemos el ID. ¿Se acuerdan que ese es obligatorio? El ID dentro del group es el elemento que me va a permitir decirle por qué campo queremos agrupar, y luego le ponemos $código, que es por ejemplo por el momento con el que quiero agruparlo, y le voy a decir que me cuente cuántos ha vendido. Entonces le voy a poner número vendido, 2 puntos, y aquí utilizamos el operador sum 2.1 para que sume la cantidad de veces que se vendió ese documento, que se vendieron esos artículos. Le dan enter y me dices qué aparece ahora. ¿Les contó? ¿Dos? 2, 3 y 2. Si le damos a enter aparece 2, 3 y 2. Pero observen eso, me dice el ID, el código del producto, digamos, yo sé que es el código. El código del producto me dice que vendió 3, del código 3 vendió, perdón, del código 3 vendió 2, del código 1 vendió 3 y del código 2 vendió 2. ¿Ok? Me está diciendo en ese caso el código, pero yo necesito saber el producto, porque de nada me sirve. Bueno, y tal vez hay gente que se aprende los códigos, pero de nada me sirve que me diga, en ese caso, que me diga el código. Yo necesito saber el producto. Entonces vamos a hacer una pequeña modificación. Fíjense lo que vamos a hacer con la consulta. Ahora, en esta parte de acá, donde está el código, donde tengo el ID, en la parte del ID, en lugar de colocarle 2 puntos y entre comillas código, voy a borrar esta parte. Vean, vamos a borrar la parte del $código y voy a abrir llaves. Voy a abrir y cerrar llaves después de los 2 puntos. Después del guión bajo ID, 2 puntos, vamos a abrir llaves. Y en esas llaves voy a colocar ahora que lo que yo quiero hacer es agrupar por el campo, que en ese caso sería el campo código, 2 puntos y entre comillas $código, coma, y el campo producto, 2 puntos y entre comillas $producto. Y por eso estaría compuesto ahora el campo ID. Entonces, guión bajo ID, ahora le hemos puesto un subdocumento, digamos, que va a estar compuesto por el código y el producto, que sería el nombre del producto en ese caso. ¿Qué les da ahora? ¿Aparece ahora el nombre del producto? Sí, ahora si yo le doy enter, van a notar que aparece ahora el guión bajo ID. El campo guión bajo ID tiene un subdocumento. Ese subdocumento corresponde al código 3 y al producto zapatos Nike. Dice que se han vendido 2. El código 1, que corresponde a camisas, dice que se ha vendido 2. El reloj, que corresponde al código 2,
dice que se han vendido 2 y por casualidad aquí abajo camisas vuelve a aparecer de nuevo. ¿Por qué será? Porque en el caso, al momento de insertar, yo se lo coloqué adrede, la palabra camisa, yo la puse en minúsculas para que vieran que hace, al momento de hacer el proceso, sí diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Como ya no coinciden, o sea, aquí código 1 y camisas ya tiene la letra C mayúscula y aquí tiene la letra C minúscula. Ya son diferentes, por lo tanto los coloca en un grupo distinto. De esa manera es que aparecen de esta forma. ¿Qué opciones tenemos? ¿O qué puedo hacer? Una sería ir a actualizar el documento. Pero imagínense si tuviéramos millones de registros y alguna gente hubiese escrito camisas con C mayúsculas y otras camisas con C minúsculas. Entonces sería complicado ir a estar actualizando cada documento. O hacer un proceso de una consulta que los actualice todos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podríamos convertir primero el campo productos, pasarlo a mayúsculas, todo, que aparezca en mayúsculas y después hacer el proceso de agrupación. Entonces, para hacer ese proceso, vamos a ponerle siempre db.usuarios, db.ventas, db.ventas.aggregation_framework y antes de utilizar el operador group vamos a utilizar el operador project. Por eso es importante analizarlo. Voy a utilizar el operador project porque necesito transformar ese campo que tenemos como producto, necesito transformarlo a mayúscula. Entonces le voy a decir en ese caso que quiero que aparezca el código 2.1. Quiero que aparezca el campo que se va a llamar producto, 2 puntos, y en lugar de ponerle producto 2.1, ¿se acuerdan la función que vimos el día de ayer para transformar a mayúsculas? ¿Se llamaba? ¿Cómo? Se llama TOUPER, la vamos a utilizar en ese caso acá, le ponemos llaves y colocamos el operador o la función TOUPER. Y a ese TOUPER lo que tenemos que hacer es decirle el campo que quiero transformar a mayúsculas, que es el campo producto. Entonces le ponemos solar producto. Y además de eso, del producto, pues le ponemos una coma, mostramos el campo total 2.1 y el campo descuento 2.1. El campo total y el campo descuento 2.1. La vamos construyendo por partes, o vamos a ir haciendo por parte. Entonces ahorita ya tenemos, en teoría, ese valor transformado a mayúsculas. Si le doy Enter, ahí aparecen zapatos Nike, aparecen en mayúsculas. Así que ya funciona, en ese caso, esa parte de la proyección. Transforma el texto que teníamos en el campo producto, lo transforma a mayúsculas. Ahora que ya lo tenemos en mayúsculas, ya no tenemos problemas de hacer el proceso de agrupación. Entonces, ya que lo hemos convertido a mayúsculas, ahora ya le podemos agregar el grow para que empiece a hacer el proceso de agrupar los datos. Entonces, le colocamos acá una coma. Le colocamos una coma y agregamos el grow. Y como siempre debemos de colocar el 2.id para decirle que ahora necesito, en ese caso, agruparlos por el código, 2 puntos, y le ponemos $código, y por el producto, 2 puntos, $producto. Ese sería el proceso de agrupación. Y ahora vamos a contar cuántos hemos vendido. Entonces le voy a poner total. No, al campo le pusimos número vendido. Número vendido 2.1. 2 puntos, perdón. Zoom 2.1.
Bien, ¿le dio el resultado? Vean, ahora sí, si yo le doy Enter, me dice que de reloj he vendido 2, camisas he vendido 3 y zapatos Nike he vendido 2. ¿Ok? Hemos vendido cada uno de ellos. Esta consulta que ven aquí es de las más pequeñas. Podríamos hacer más grande. Y por eso es importante que las comprendan, porque en el examen van a ser bastante similares. Así que vayan tratando de entender cómo funciona el grupo, cómo van tratando de hacer el proceso de agrupación. Que al final, lo que quiero que entiendan es, no la sintaxis ustedes la van generando, por eso yo se lo voy haciendo parte por parte. O sea, si se dan cuenta, vamos digitando primero la proyección, vemos los resultados, después de los resultados ponemos el group y ya se empieza a generar el proceso de agrupación. ¿Okay? Lo vamos haciendo por parte, lo mismo tienen que hacer ustedes. Si van a crear una consulta muy grande, entonces lo van haciendo por partes. Primero generan, digamos, si necesitan la proyección, primero generan la proyección. Si necesitan hacer un match, primero, digamos, pueden hacer el match, después generan, por ejemplo, una proyección y después pueden hacer un grupo, o viceversa. O sea, ahí depende de la situación en la que se vayan a presentar. Ustedes tienen que analizar qué es lo que quieren hacer, qué resultado quieren obtener. Y en base a eso van haciendo el proceso de agrupación. Creo que era similar cuando estaban en SQL y utilizaban el comando group by, era lo mismo. Tenían que hacer la consulta para que agrupara datos, para que encontrara información, hiciera cálculos, etc. Bien, aquí en esta consulta que acabamos de generar, solamente me cuenta cuántos se han vendido, ¿cierto? Solamente me dice que se vendieron 2, 3, 2. Pero yo necesito saber cuánto representa eso en dinero, ¿ok? Necesito saber cuánto es lo que al final de cuentas hemos vendido, cuánto es el total de dinero que hemos sacado. ¿Cómo puedo hacer para calcular, en ese caso, la parte del total vendido? A esta misma consulta, después de que hemos agregado aquí el número de vendidos, le podemos colocar aquí un nuevo campo que se va a llamar total vendido, 2 puntos, y agregamos en ese caso el operador sum. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a sumar? En el operador sum ya no le voy a poner 1, sino que en el operador sum le voy a poner el campo que quiero sumar, que en ese caso sería el campo total. ¿Vean? Ahí le colocamos el campo total. Entonces ahora al número vendido, este número de vendido va sumando de 1 en 1, mientras que el total vendido va sumando o va acumulando lo que contenga el campo total. Se va a ir incrementando el valor del campo total. Esa sería la diferencia. ¿Entendió el resultado? Les tiene que aparecer ahora cuánto es lo que vendieron. Vean, le voy a dar Enter. Y aquí ahora me aparece, en esta consulta me aparece el código 2, que sería el reloj. Se vendieron 2, que representa un total de $75. El de camisas, se vendieron 3, que representa un total de $33. El de zapatos, se vendieron 2, que representan $150. Todo eso lo hace en la función total vendido, que se encarga en ese caso de totalizar esos valores. ¿Okay? Pero aquí hay un pequeño detalle. Quiero que vean aquí en esta sección el pequeño detalle que tenemos, el pequeño problema. Ese ID, el guión bajo ID, seguimos teniendo el problema que representa un subdocumento. Y en lugar de eso debería de decir código 2, producto reloj,
número vendido 2, total vendido 75. Así debería de decirlo, no debería de aparecer estos corchetes, sino que debería de aparecer el campo código, el campo producto y luego los campos totalizados. Lo mismo aquí abajo, el campo código, producto y los campos totalizados. Así deberían de aparecer. Entonces, ya que tengo la consulta que me totaliza o que me saca toda esa información, ahora necesito hacer otra proyección. Entonces lo voy a colocar acá. Necesito hacer esa otra proyección. Ya tengo esta consulta, por eso le vamos haciendo por parte. Esta consulta me devuelve este resultado. Ahora, ese resultado que ya tengo, ya sé que me lo devuelve de esa manera. Ahora lo voy a transformar. Entonces, colocamos una coma. Al final, agregamos el operador project. Agregamos el operador project. Y en el operador project le decimos que quiero mostrar primero el campo código. El campo código va a ser igual al $ID.código. El campo producto va a ser igual al $ID.producto, que es el que tiene el otro. Y necesito mostrar el campo número vendido 2.1 y total vendido 2.1. Como ya vimos que era un subdocumento que estaba mostrando el otro elemento, entonces le pusimos, quiero mostrar del ID, quiero convertir el ID.código en código y el ID.producto en producto. Y los campos número vendido y total vendido que aparezcan en pantalla. Y lo que hacemos es que para que no nos aparezca repetido, el campo ID lo ocultamos. Entonces le ponemos -ID 2.0. El -ID 2.0, con eso lo ocultamos. ¿Cómo aparecen ahora? Me parece más ordenado. Lógicamente ahí tienen que, por eso lo que yo hago cuando voy colocando paréntesis, llaves, etcétera, etcétera, abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves, abro y cierro comillas, para no confundirme, porque si abrimos y cerramos llaves o abrimos llaves y las queremos cerrar hacia el final, nos confundimos. Entonces es mejor abrir y cerrar, y luego continuar haciendo el proceso, para que al final, cuando ya terminemos, no tengamos que estar cerrando paréntesis, llaves, corchetes, etc. Si ahora le damos Enter, van a notar que ahora dice número de vendido, total vendido para el código 2, producto reloj, son 2 y 75. Para el producto camisas, 3 y 33. Para el producto zapatos Nike, el total vendido 150 y número de vendidos 2. Ya nos aparece en ese caso la parte de la información. ¿Preguntas? Sí, ¿cuál? Bien, hagamos otra consulta, pero un poco más. La vamos a ir haciendo por partes. La vamos a armar por partes, para que vayan entendiendo que cuando ustedes vayan a hacer sus consultas de las colecciones que vayan a agregar, las consultas las van a ir ejecutando, las van a ir haciendo por partes. O sea, no tienen que imaginarse todo el código desde el principio. O sea, lo único que uno hace es empezar a construirla desde la parte más pequeña, desde las partes elementales, partiendo del documento, y así va armando todo el resto de la consulta. Y va uno analizando los resultados. Voy a mostrar, vamos a analizar el primer documento. Le voy a poner db.vendido
ventas.find1. Vamos a analizar el primer documento. El primer documento dice que tiene ese producto 1, tiene camisas, se vendió en un total de $12 y el descuento fue el 5%. ¿Cuánto pagó la persona por esa camisa? No pagó $12, ¿o sí? ¿Cuánto pagó? 8. ¿De dónde salen los $8? ¿Del descuento? Del 5%. Ese descuento no es descuento en números, es descuento en porcentaje. Entonces, ¿cuánto pagó? ¿Cuánto es el 5% de 12? Ese puede usar la calculadora. El 5% de 12. 60 centavos. Entonces, se le hizo un descuento de 60 centavos. ¿Ok? Eso es lo que le descontaron. Ahora bien, lo que pagó al final de cuentas no fue $12, pagó $11.40. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, veamos cómo calculamos el descuento. Como tenemos $12, ¿ok? Esos $12 los vamos a multiplicar por el 5%. Pero si yo lo dejo como 5, ¿eso cuánto me daría? 60. Yo necesito representar eso en porcentaje. ¿Cómo convierto en entero a porcentaje? Entre 100. Entonces aquí lo tenemos que dividir. Lo tenemos que dividir entre 100. Y eso me va a dar 0.60. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces para calcular cuánto es lo que le tocó? Lo que le voy a hacer es colocarle 12 menos, puedo abrir paréntesis y colocarle los 12 multiplicado por el descuento dividido entre 100. Y ahí me dice 11.40. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita es agregarle esos campos que acabamos de colocar, agregárselos al documento que tenemos en la parte de arriba. ¿Okay? Debemos de agregarle esos campos, pero no insertándolos, no actualizándolos, sino que calculándolos. Vamos a calcularlo. ¿Okay? Hay algunos campos que nosotros insertamos en la base de datos que no necesariamente deben de ser guardados, sino que normalmente uno los calcula. De acuerdo a ciertas reglas, uno hace el proceso de cálculo. Entonces, veamos cómo vamos a hacer el proceso de agregarle esos campos. ¿Ya vieron cómo son la fórmula? ¿Okay? A partir de ahí, nosotros ya podemos generar el proceso de cálculos. Entonces, le vamos a poner db.ventas. Vamos a utilizar el Aggregation Framework. Lo vamos a ir haciendo por partes. ¿Okay? Vamos a ir haciendo el proceso por partes. Primero vamos a utilizar el operador project porque voy a calcular nuevos campos. ¿Okay? Como voy a calcular nuevos campos, necesito agregar en ese caso una proyección. Entonces aquí en la proyección, el primer campo que vamos a mostrar es el campo código. Le ponemos código 2.1. Luego, el siguiente campo que vamos a mostrar es el campo producto. Pero como el producto necesitamos convertirlo a mayúsculas, entonces acá vamos a utilizar el operador to upper. Y ahí le ponemos producto. Y eso lo transforma a mayúsculas. Y vamos a mostrar el total 2.1 y vamos a mostrar el descuento 2.1. Ahí no hemos hecho nada raro. Lo único que hacemos es mostrar todos los campos y transformamos el nombre del producto, lo transformamos a mayúsculas. No hemos hecho nada diferente. Pero necesitamos saber cuánto fue el total del descuento. ¿Cómo calculo el total del descuento? Voy a poner el campo total descuento. 2 puntos.
¿Cómo calculo el total del descuento? Se puede poner tipo total, menos, entre paréntesis, total. No. Aquí la cuestión es que, por ejemplo, las operaciones matemáticas, como nosotros las representamos como una expresión, no se puede. Se pueden utilizar operadores, así como hemos visto anteriormente. Si quiero sumar, utilizamos el operador add. Si quiero multiplicar, utilizamos el operador multiply. Dividir, el operador divide. Si queremos restar, el operador subtract. Y así para cada operación hay un operador. Entonces aquí, para sacar el descuento, yo lo que tengo que hacer es multiplicar. Entonces vamos a multiplicar. Voy a utilizar el operador correspondiente, que es el operador multiply. Y el operador multiply, lo que tengo que mandarle es un vector. Entonces le envío un vector. ¿Qué vector le voy a enviar? Voy a multiplicar el total por, vamos a multiplicar el descuento, coma. Ahí tendríamos, digamos, en el caso de la camisa, tendríamos 12 por 5. Ahí quedaría 12 por 5. Pero necesito dividirlo entre 100. Pero ahorita estoy utilizando el operador multiply. Yo necesito dividirlo entre 100. Entonces una alternativa sería afuera colocar el operador de división y hacer el proceso de división. O la otra alternativa es utilizar matemáticas. Si yo una fracción la quiero multiplicar, la quiero dividir entre 100, es lo mismo que la querramos o la multipliquemos por 0.01. ¿Sí o no? Es cierto. En ese caso, ahí hemos puesto la fórmula. Le hemos puesto que multiplique, en ese caso el total, por el descuento por 0.01. Es lo mismo, ese 0.01 es como que hayamos trasladado ese valor de 100 a, en ese caso, un valor de porcentaje. ¿Okay? Sería 0.01. Entonces, le vamos a dar Enter para ver cómo va hasta ahorita. Vamos a dejar hasta ahí, vamos a darle Enter para ver cómo llevamos en ese caso la expresión. Porque el Royal no tiene que ir entre corchetes, porque va después del Royal. Ah, sí, perdón. Aquí lleva corchetes, lleva llaves, perdón. Y por ende, al final tiene que llevar otra llave. Ya tiene, lo tomó en cuenta el del final, pero no el del inicio. Solo quítale uno. En uno de los. Sí, tiene una. No. Vamos a ver, tenemos el El del primer del proyecto, el de código y el de multiplayer. aquí le falta uno. El to upper, aquí tenía que llevar una llave. Aquí en el producto, en el to upper, aquí tiene que llevar una llave. Y el multiply tiene llave. Ese tiene corchete. Y por ende, este y este. Hoy sí, ¿verdad? Lo voy a poner de nuevo para que lo chequeen.
calculó el total de descuento? Para la camisa debería de ser 0.60, me dijeron. 0.60. Y las otras que no me puedo el precio, debería de aparecer ya el porcentaje calculado. Entonces, esa consulta hasta ahí ya calculó el total de descuento, ya calculó lo que le tenemos que descontar, pero necesito también calcular cuánto va a ser el total a pagar, ¿ok? Porque aquí solamente hemos colocado el total de descuento. Entonces, para calcular el total a pagar, en esa parte de acá agregamos una coma y le ponemos total a pagar, 2 puntos. ¿Cómo calculábamos el total a pagar? El total al precio original, que era el campo total, menos el descuento que habíamos aplicado. Entonces, ahí después de colocar total a pagar, vamos a agregar entre corchetes, vamos a agregar el operador subtrap. El operador subtrap sirve en ese caso para restar, ¿ok? Como lo que necesita es un corchete, es un vector, entonces le decimos que lo que yo quiero restar es el campo total, coma, menos el descuento, ¿ok? Quiero calcular o quiero restar el campo total menos el descuento, pero yo no le puedo colocar acá entre comillas descuento menos el total de descuento, porque el total de descuento que hemos agregado aquí, ese campo es un campo calculado, no existe en la colección, a no ser que nosotros creáramos otra proyección, se haría ese proceso, pero como no existe el total de descuento, entonces tengo que colocar la fórmula. Entonces, después del dólar total, voy a colocar el operador que me va a permitir calcular, en ese caso, la parte del descuento. Entonces, colocamos el operador multiply y abrimos corchetes. Y aquí le decimos que voy a multiplicar el total por el descuento por 0.01. ¿Hola? Entre comillas. No, lleva 2 puntos, perdón. El multiply lleva 2 puntos. Lleva 2 puntos. Le voy a dar enter si lo. Lleva 2 puntos y lleva llaves. Aquí debería de llevar llaves. Y acá, antes de terminar esto, debería de tener las otras llaves. Así va. Perdón, el paréntesis. ¿El qué, perdón? No les corrió a ustedes. Subtrap. Está mal escrito subtrap. Así es.
Substrap es substrap, sin la S. Pues sí, ¿ya le funcionó? Bien, fíjense lo que, para que vayan entendiendo cómo va funcionando. El código, el producto lo transformamos a mayúsculas, le ponemos el to upper, el total descuento, el total y el descuento lo mostramos. El total descuento tiene un operador que se llama multiply, que multiplica en ese caso el total por el descuento por 0.1, ese es el que calcula los 0.60 que teníamos en el primer ejemplo. El total a pagar, que lo que hace es restar el campo total menos lo que multiplique en ese caso de esta parte de acá, en esa parte del multiply. Y con eso le damos enter y van a notar que ahora ya aparecen todos los campos correspondientes. Aparece el código 1, el total 12, el descuento 5, camisa, que en ese caso sería el producto. El descuento para este es 0.60 y el total a pagar es 11.40. ¿Okay? Ya generó para ese producto ese cálculo. Si vemos el segundo dice de que costó 40 con un descuento del 2%, el 2% es 80 centavos, le costó 39.20 y así sucesivamente está calculado para cada uno de los elementos. Ya hizo el proceso del cálculo del descuento. Ahora vamos, ya que tenemos armada la consulta, ya se dieron cuenta, ya terminé esa consulta, ya vi el resultado. O sea, yo lo que necesito hacer primero es transformar mi documento para verlo cómo debería demostrarse con los resultados calculados. Ahora que ya tengo la consulta, ya puedo hacer la proyección, ya puedo hacer, el proceso de agrupación. Entonces nos vamos a la misma consulta, le colocamos una coma y le agregamos en ese caso el operador group. En el operador group ya sabemos que debemos de agregar un guión bajo ID. En ese guión bajo ID colocamos el campo código, 2 puntos y entre comillas $código, el campo producto, entre comillas $producto, y luego acá agregamos una coma y vamos a mostrar en ese caso, o vamos a calcular los demás campos. Necesitamos calcular el total a pagar y el total de descuento. Entonces le vamos a poner el total, primero el número de elementos vendidos, le vamos a poner el número de vendido, 2 puntos, y el operador que sería el $sum 2.1. Ya sabemos que con eso lo que hacemos es contar, o sea, esa ya sintaxis ya la tenemos que tener presente. Y ahora necesito calcular el total a pagar y el total de descuento. Vamos a calcular el total vendido, que el total vendido sería
el total vendido sería el operador sum, dos puntos, y sumamos el campo total. Y vamos a calcular el total a pagar. Entonces le colocamos aquí total a pagar, dos puntos, y usamos el operador $sum, y acá le decimos que el campo que vamos a sumar es el campo total pagar. Y vean, la consulta ya es más grande. Ya creció. Puede seguir creciendo conforme nosotros vayamos haciendo más cálculos. Le den Enter. Y ahí me dicen que les aparece ahora. De las camisas, ¿cuánto fue el total vendido? 33, pero ya el total a pagar, porque ya le aplicamos el descuento. ¿Okay? Como ya tiene descuento, se vendió el 32.08. Ahí podríamos sumar incluso el total del descuento, porque ahí solo estamos sumando, aquí solo estoy sumando el total a pagar. Pero podría haber colocado aquí otro campo que diga total descuento y sumar el total del descuento, para poder visualizar cuánto es lo que vendimos o cuánto es lo que pagamos. Vean, aquí ya tengo en ese caso que para los zapatos Nike, por ejemplo, se vendieron 2, el total en teoría eran 150, pero ya con descuento se aplicó 141.80. Para las camisas, el total vendido eran 33, pero ya con el descuento quedó en 32.08. Para los relojes, el total era 75, pero ya con los descuentos nos quedó en 73.15. ¿Okay? Y así podemos seguir aplicándole más fórmulas, en ese caso la parte del diseño de la aplicación. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Seguros? Ahorita no. En la plataforma les voy a colocar una guía práctica para que puedan hacer ejercicios en su casa. ¿Okay? La descargan y empiezan a revisar cada uno de los ejercicios. Hay algunos de clases que ya vimos y otras que son con el Aggregation Framework. Como son ejercicios que tienen que ver con todas las clases con las cuales vamos a trabajar, entonces ahorita resuelvan hasta las que están con el Aggregation Framework. ¿Okay? Pero ya las que tengan que ver, creo que hay unos ejercicios con creación de usuario y todo eso que todavía no lo hemos visto, eso todavía no lo resuelven. Lo que traten de ir resolviendo lo que ustedes todavía ya hasta ese momento sepan cómo funciona. ¿Okay? Bien, nos vamos a quedar hasta acá, solo les voy a pasar lista.